Buenos días. Vamos a dar inicio a este seminario interinstitucional, una mesa de diálogo con un tema muy particular, muy interesante, que está eh, en las políticas actuales, en la voz actual. Es un tema fundamental que nos atañe en muchas áreas de investigación. El evento, pues, es un esfuerzo, un seminario institucional entre tres instituciones, que es el CIATEG, el CIESAS y el Centro Geo. Y el objetivo de este seminario, de esta mesa de diálogo, es establecer un espacio de diálogo, intercambio de experiencia y participación en el desarrollo sostenible de los territorios a través de una mirada científica, tecnológica y humanística. Hoy tenemos a dos investigadores, colegas, amigos, que nos van a diálogo. Presento primeramente al doctor Noé Aguilar Rivera. Él es actualmente profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Veracruzana, ingeniero químico por el Instituto Tecnológico de Orizaba, maestro en Ciencias Forestales por la Universidad de Guadalajara y doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Él es especialista en área de gestión ambiental, desarrollo sustentable y economía circular, orientadas al sector agroindustrial. Es autor de varios artículos indexados y arbitrados, director de más de 70 alumnos de licenciatura, maestría y doctorado, y hace un par de meses fue laureado por el Consejo Veracruzano de Investigación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico con el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2023 en el área multidisciplinaria. Buenos días, Noé. Gracias por acompañarnos. Buenos días, doctor Olvera. Con gusto, qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Y nuestro otro invitado es el doctor Óscar Aguilar Juárez. Él es actualmente investigador de la Unidad de Tecnología Ambiental y director de Planeación Estratégica del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, CIATEG. Él es de formación ingeniero bioquímico por el Instituto Tecnológico de Celaya, maestro en Ingeniería Ambiental por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y doctor en Ingeniería de Procesos y del Ambiente en el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Toulouse, Francia. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es especialista en las áreas de tecnología ambiental, manejo integral de residuos agroindustriales, sustentabilidad y bioenergía. Es autor de más de 30 artículos indexados y arbitrados y director de más de 20 estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado. Buenos días, doctor. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. Pues muchas gracias por estar a los participantes en esta mesa de diálogo. Preguntas que vayan surgiendo sobre los temas que vamos a abordar aquí, las pueden hacer por el chat. Y hay algunas que ya tenemos en particular. Las hemos estado agrupando para este tema en particular, que es, se le definió como sustentabilidad. Y que, bueno, pues es un tema que es muy importante, ¿no? Vamos a hablar de lo que ahora se conoce como los objetivos del desarrollo, antes objetivos del milenio. Sin embargo, pues vamos a entrar un poco en la parte de que cada uno de ustedes tiene pues alrededor de 3, 4 minutos para abordar una pregunta en particular que las hemos agrupado de los participantes que están registrados y hablar respecto a este tema de la sustentabilidad, ¿no? En un principio, bueno, pues ustedes ambos son especialistas en este tema. Su formación académica, sus líneas de investigación están enfocadas hacia ese tema en particular. Sin embargo, hay algunos aspectos que tienen que ver con la definición de la sustentabilidad, ¿no? Hay por ahí algunas discusiones sobre si es sustentabilidad. Desde sus áreas, desde sus expertices, ¿cuál sería la definición de sustentabilidad desde
desde sus perspectivas y también como líneas de investigación en las que trabaja. Quieren, comenzamos por la participación del doctor Noé y posteriormente el doctor Oscar Aguilar. ¿Cuál es la definición de sustentabilidad desde sus perspectivas y dentro de sus líneas de investigación? Ok, muchas gracias, doctor Luis. Pues bueno, como usted bien dijo, el hablar de desarrollo sustentable, desarrollo sostenible, sostenibilidad, sustentabilidad, y de que de ahí se derivan toda una serie de definiciones como sostenibilidad débil, moderada, fuerte y muchas cosas así. Bueno, ha creado desde que se acuñó este término, recordemos el informe Brundtland, y cada uno, tanto podemos hablar quizá que no es formalmente como de la escuela europea y la escuela americana. En la escuela europea, pues el término correcto es sostenible y da una idea más sobre de la permanencia en el tiempo de algo, ¿no? Hoy en día, como sabemos, todo ha sido estos términos se utilizan en el ámbito político, en el ámbito académico. Es una geopolítica muy importante, quizá la más importante. Y bueno, y en la escuela americana, pues la traducción hacia el idioma español se acuñó el término sustentable. Sin embargo, dentro de lo que yo hago, la palabra sustentable es prácticamente la hora. Y el sostenible como le digo, la permanencia en el tiempo. Por ejemplo, en lo que yo trabajo aquí en el sector agropecuario es un ejemplo muy claro. Ejemplo, un cafetal. Un cafetal, si en una temporada agrícola recibe la cantidad de agua necesaria en forma de lluvia, no hay plagas o las afectaciones no son tan fuertes, el precio del café es bueno, entonces podría el agricultor decir que esa temporada fue sustentable porque le dio la rentabilidad adecuada, no invirtió tanto en agroquímicos, por ejemplo, no tuvo pérdidas, etcétera. Pero si el agricultor no hace, por ejemplo, manejo del suelo, restaurar la fertilidad, hacer la permacultura, etcétera, y la siguiente temporada agrícola le cae la roya o le trae la broca o no hay suficiente humedad, hay sequía, entonces ahí se acabó lo sustentable. Entonces, yo pienso que las dos palabras son adecuadas, solamente hay que darle su correcta dimensión en el en el espacio-tiempo y sobre todo que estas palabras nos invitan a la acción. Si quiero que mi sistema productivo, llamémoslo así, sea sustentable, bueno, pues prácticamente no tengo que hacer nada o vivir del azar, de la incertidumbre y esperar que mi sistema productivo sea resiliente. Pero si quiero ser sostenible, entonces inevitablemente tengo que invertir tanto en capital social, capital humano, en capital ambiental, que es el más difícil. Pero aquí ahí viene otra cosa, ¿no? En el caso del sector agropecuario, el productor que espera resultados inmediatos, ¿no? O sea, quiere la sustentabilidad sustentable, ¿no? Entonces, que obtenga las ganancias. Pero entonces, para poder permanecer, como lo dice la definición, ¿no? Que es el desarrollo que cubre las necesidades del presente, ahí podríamos hablar de la sustentabilidad, pero sin poner en riesgo que las generaciones futuras cubran las suyas. Ahí estamos hablando de la sostenibilidad. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Oscar. Y bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Noé. Y nada más ahora quisiera complementar un poco sobre los aspectos de la ética. Está bien y coincido totalmente con las definiciones de sostenible y de sustentable, pero hablando de ética, está un autor peruano, bueno, francés que vive en Perú, François Vallée, que me gusta mucho cómo él interpreta la sustentabilidad y lo maneja en tres dimensiones. Él dice que hay una ética de primera dimensión que es la conciencia propia, ¿no? De que está bien, que está mal. Y él señala que él es filósofo, entonces lo maneja de otro nivel y otra perspectiva
no como nosotros los que somos ingenieros, ¿no? Y la segunda dimensión es la relación entre el respeto al derecho ajeno, ¿no? De Benito Juárez, ¿no? De saber qué es lo que, a dónde llegan mis libertades, donde pues se expresan las libertades de los demás, ¿no? Esa es la segunda dimensión. Y la tercera dimensión pues se refiere a la relación que tenemos con aquellos que no se pueden defender. ¿Y quiénes son los que no se pueden defender? Pues las futuras generaciones y las plantas, los animales, el planeta. Entonces, ese concepto me gusta mucho porque creo que al final de cuentas todo se va a traducir en ética. Y entonces, si estamos hablando de la sustentabilidad, pues es todo lo que dijo el doctor Noé de la sostenibilidad y la sustentabilidad, pero creo que se refiere en un reto que no sé cómo lo vamos a poder lograr, que también es algo muy trillado esto de pensar local y de pensar global y actuar localmente. Creo que esa es una herramienta que debemos de aplicar todos. Entonces, ahora de la pregunta que tú dices de cómo nosotros nos relacionamos desde lo que nosotros hacemos, pues en el ámbito profesional y técnico, pues nosotros estamos trabajando en lo que es la economía circular. Entonces es básicamente cerrar ciclos, porque si queremos lograr la sustentabilidad de nuestros sistemas, pues lo que tenemos que hacer es cerrar la economía, ¿no? Entonces trabajamos con los residuos, cómo logramos que estos residuos no lo sean, que sean más bien materias primas que puedan ser utilizadas y se incorporen a nuestras economías. Entonces es lo que nosotros estamos haciendo con esto de la producción de bioenergía a partir de los residuos. Entonces eso es lo que en la unidad de tecnología ambiental es lo que estamos haciendo. Muy bien, doctor, pues muchas gracias. Bueno, pues se están hablando de temas que ya mencionaron cada uno de los investigadores. Entonces, podríamos entender la sustentabilidad como un tema que tiene que o que puede cambiar su definición tal cual, lógicamente que en diferentes de las áreas en las que, líneas de investigación en las que existen, en las que se trabaja la sustentabilidad, y que hay una diferencia entre estos conceptos pensando en tiempo y escala, ¿no? O sea, en tiempo y espacio, lo así, ¿no? Entonces, y bueno, pues ese cambio de dimensiones, como lo menciona el doctor Oscar, pues me parece que vuelve compleja la situación y que pues los escenarios que actualmente se presentan, pues igual son complejos, ¿no? Entonces, yo hablando un poco de la parte del concepto de la sustentabilidad, me voy a la traducción en inglés, ¿no? Que solamente me parece existe una. O sea, no hay tanto como esa separación entre sustentable, sostenible, ¿no? Sino que es solamente una definición. Y que bueno, pues al final de cuentas no sé si dentro de estos aspectos en la parte, por ejemplo, de los países emergentes, existe esa diferencia entre una y otra. ¿Existe alguna diferencia? ¿Ustedes notan que hay alguna diferencia entre los conceptos de sustentabilidad en países emergentes y en países de primer mundo, doctor Oscar? Bien, estoy viendo que Carlos Peralta dice que sí hay una diferencia, pero yo la encuentro más que nada lingüística. Por ejemplo, nosotros, como decimos troca, así. ¿Por qué decimos troca? Porque pues vivimos en México, estamos a un lado de Estados Unidos y allá es truck, ¿no? Y acá decimos que es sustentable porque allá dicen sustainable. Es lo mismo que los franceses le dicen ordinateur a la computadora y nosotros le decimos computadora porque en Estados Unidos les dicen computer. Entonces es lingüístico. Realmente yo no le veo. Doctor Noé, ¿usted nota alguna diferencia? Digo, en cuestiones de conceptuales, ¿no? O sea, digo, a lo mejor es exactamente lo mismo, pero en términos a lo mejor prácticos, no sé si ve alguna diferencia entre esos conceptos. Creo que el Bueno, doctor ya lo dijo. Ajá. como bien lo han comentado ustedes, pues debería de ser lo mismo, debería de ser una sola definición. Y porque como lo mencioné anteriormente, ¿no? Es un tema transversal que tiene que ver con todas las actividades humanas y todo ese, como le llama también su definición, ese futuro común
Entonces, si bien es cierto, por ejemplo, que dice el doctor que aquí en México le dicen troca, pero sí le dicen en el norte, acá en el sureste le llaman una camioneta, ¿no? Así esas son esas grandes diferencias lingüísticas. Si platicamos, por ejemplo, con un peruano, con un colombiano, un chileno o argentino, es increíble, por ejemplo, cómo los chilenos tienen muchos anglicismos y están tan lejos de Estados Unidos, tan lejos del mundo de la lengua inglesa. Pero es más bien la parte, como bien dijo el doctor Oscar, la parte filosófica, la parte lingüística, es decir, y otra que es muy importante, las políticas públicas. Nosotros le decimos, tenemos que decir sus mexicanas que dicen que es desarrollo sustentable. Inclusive hay posgrados, muchos posgrados en México que sobre desarrollo sustentable, no hay ninguno en desarrollo sostenible. Entonces, esa es una parte muy importante de las políticas públicas y como también lo decía el doctor Oscar, esta frase tan trillada de actuar localmente para que se refleje globalmente, bueno, pues sería parte de una cultura que desde que somos niños en nuestra casa tendríamos que enseñarnos la sostenibilidad, pensando en un futuro. Si bien es cierto que muchos, tanto religiosos, filósofos o éticos o diferentes disciplinas, mencionan que el pasado ya quedó atrás y que el presente no existe y que solamente nos queda el futuro, pues bueno, no hay que pensar en la sostenibilidad solo como futuro, sino como una acción del presente para construir un futuro a cada momento. Exacto. De hecho, es un tema en particular que se supone está dentro de los objetivos de desarrollo sustentable. Sin embargo, bueno, cuando hablamos de la sustentabilidad, hace mención a la parte, digo, el concepto como tal. Hay una serie de conceptos, ¿no? Ya actualmente este, hay muchas definiciones, aunque todas van como por la misma línea. Sin embargo, una de las partes importantes es el desarrollo económico, ¿no? Esta parte del desarrollo económico, asegurando recursos para generaciones futuras, tiene la parte de la sustentabilidad. Digo, es el concepto, pero cuando hablamos de recursos económicos, ¿qué tan importante es que esté incluido en esas actividades la sustentabilidad? ¿O sí está implícito? Digo, yo entiendo que sí, o sea, pero ustedes, desde su experiencia, ¿creen que esa parte de desarrollo económico está implícito en las actividades de sustentabilidad? Noé, doctor Noé. Bueno, si revisamos los primeros conceptos cuando surgió el informe Brundtland y mucho atrás, vemos que este concepto sustentable, que posteriormente se convirtió en una geopolítica mundial, nace necesariamente por una cuestión económica, por los combustibles, por la alza de los combustibles fósiles, el alza de materias primas, la Guerra Fría que existía en ese entonces. Estoy hablando de la década de 60, 70 y 80, las grandes crisis de las deudas que vivíamos los países en ese entonces del tercer mundo. Y entonces vinieron procesos complejos de reconversión industrial, surgió la economía ambiental, la economía ecológica, la economía verde y muchos conceptos. Entonces se entendía que la sostenibilidad o sustentabilidad tenía que ser un concepto económico que venía a ser reforzado por la cuestión social y la cuestión ambiental, por la carencia y el encarecimiento. Hoy en día, ya después de varias décadas de haber pasado por los objetivos del milenio y hoy los 17 objetivos de la Agenda 2030 y los 169 metas que tiene, vemos que se han desarrollado en estas décadas diferentes tipos de herramientas para primeramente medir cómo estamos en el desempeño económico, social, ambiental, tecnológico, político y podemos continuar con más fundamentos. Pero entonces surgen, por ejemplo, los análisis de ciclo de vida, surge la producción más limpia y hoy en día surgen la economía y la bioeconomía circular, que como bien dijo el doctor Oscar,
Se trata de convertir residuos o subproductos, generalmente de origen biológico, que ahí incluye tanto el sector agropecuario, el sector marino, o la misma producción de biomasa, por ejemplo, las algas, para primeramente biocombustibles, todo, para que las producciones vayan hacia una biorefinería y esas producciones puedan en determinado momento ser productos de alto valor agregado en el mercado. Entonces vemos que la sostenibilidad es un concepto económico implícito en sí mismo, ayudado por la parte social, por la parte económica y por políticas públicas. Gracias. Muy bien, doctor Oscar. Y hace como unos 5 años, una doctora en antropología me acercó, más bien me refutó una opinión que yo di cuando se estaba evaluando si abrían la maestría en ingeniería ambiental en la Universidad de Celaya. Entonces era una especie de focus group. Entonces la doctora me dijo que cuando yo expliqué lo que hacía en la materia que yo imparto allá, sobre la sustentabilidad en la organización, me dijo que nosotros estamos solamente preservando lo que es el interés económico y realmente la sustentabilidad de la humanidad no está implícita en lo que estamos proponiendo con la Agenda 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y todo eso, que solamente es un artilugio para continuar con el status quo. Y así lo dijo, y yo creo que en parte tiene razón, porque todo es económico, pero la economía es una invención del ser humano, en realidad. Todo lo debemos de traducir en términos monetarios. Creo que está bien para nuestra actualidad, ¿no? Pero creo que no es la solución para las futuras generaciones, porque los sistemas económicos van y vienen, y por eso nuestras culturas se crean y se destruyen, pero el planeta sigue. Entonces creo que la sustentabilidad es más bien un término económico netamente y no realmente como lo definimos del bienestar del planeta y de la humanidad, porque nosotros nos comportamos como un parásito en realidad para el planeta. Muy bien, doctor. De hecho, un poco haciendo alusión a lo que dice el doctor Oscar, al estar revisando los objetivos de desarrollo sostenible, eh, eh, hace poco salió un informe de 2023, pues dice que vamos mal, ¿no? O sea, de los 17 objetivos que se tienen, pues los avances han sido muy lentos, ¿no? En algunos casos, insuficientes, ¿no? Eh, la pandemia, inestabilidad económica, las crisis, pues como que han evitado que se llegue o se alcance estos objetivos, ¿no? Que se vayan avanzando en estos objetivos. En ese sentido, ¿cómo ustedes perciben esos cambios dentro de esos objetivos que se plantearon en el 2015 y que tienen que terminar para el 2030, ¿no? Se tienen que cumplir preferentemente en el 2030. Digo, a nivel mundial, pues ese es el escenario, o sea, es un atraso que creo que está calculado entre el 30 y el 50% de los avances que no se han llevado a cabo, ¿no? O sea, deberíamos estar al 100% en los avances, pero tenemos un 30 o un 50% en los avances. Entonces, a nivel de las investigaciones que hacen, de las investigaciones que ustedes realizan, de cómo ven los objetivos de desarrollo sostenible, cómo han percibido esos cambios, esos términos que se plantea dentro de la Agenda 2030. Doctor Oscar. Bien, bueno, sí, tenemos una situación, ahorita me estoy acordando porque es una presentación donde estoy viendo el efecto de las COP, de las reuniones de las partes para lo del cambio climático, y pues un efecto significativo. A mí realmente me molestó mucho cuando hicimos el cambio de los objetivos
de desarrollo del milenio para luego pasar a los objetivos de desarrollo sostenible, porque me parecen como una broma, pues no cumplimos. Creo que somos como un niño que hace la tarea y a la mera hora dice que va a hacer la tarea y dice, no me das oportunidad de entregarla mañana, y luego mañana, y mañana, y mañana, y ese mañana nunca llega. Entonces creo que es como nos estamos comportando, pero creo que sí está bien, al final de cuentas, dentro de nuestra lógica actual como humanidad, como estamos manejando los objetivos de desarrollo sostenible. Está bien, pues, pero no creo que sea eh, la fórmula para podernos desarrollar realmente. Esto creo que sí tiene razón la socióloga que me abordó, porque no, ningún país está realmente asumiendo su responsabilidad con los compromisos que adquirieron en el 2015. Y nosotros, como humanidad, eso de pensar localmente, no podemos amargarnos la vida, porque al final de cuentas nosotros somos los responsables, no los otros, soy yo, y qué es lo que puedo hacer yo. Entonces nosotros, pues como investigadores, al final de cuentas es lo que estamos haciendo, estamos contribuyendo con nuestra ciencia para que el desarrollo o la conciencia siga presente en la sociedad. Entonces, es la humilde contribución que podemos hacer para que se cumplan realmente esos objetivos de desarrollo sostenible. Y no está en nosotros, está en nosotros. Doctor Noé. Ok, coincido con el doctor Oscar. Y sí es cierto, es una situación que hoy en día ya es un objeto de estudio. Inclusive este año he leído varios artículos que mencionan que no se van a cumplir los objetivos para el 2030. Y muchos de ellos hablan de que se va a hacer un nuevo pacto social, una nueva geopolítica para un nuevo acuerdo, pero ahora para el 2050. O sea, le van a dar todavía 5 años más. Yo considero que que dentro de los 17 objetivos se ha hecho algunos avances, en algunos han sido más, en algunos han sido menos, y hay una diferencia muy marcada entre lo que es los grandes países en desarrollo, altamente industrializados, los países emergentes, que ahora entran en una bolsa todos, o no es como antes que eran, por ejemplo, siempre se estigmatizaba a los países de África que eran de alta pobreza, de marginación, de carencias. Hoy en día tenemos grandes problemas en el mundo, como por ejemplo el agua, el cambio climático, que es algo que va a devastar la humanidad, y los que nos dedicamos a la ciencia, a hacer investigaciones o que al menos acudimos a las bases de datos, sabemos los efectos tan devastadores que tienen en todos los sectores de la población, principalmente el campo, el efecto en el clima. Tenemos años más calientes, llueve más, pero en menos tiempo, y los fríos son más difíciles, ¿no? Entonces, los grandes países industrializados pues son los grandes consumidores de materias primas de los países emergentes, principalmente los combustibles fósiles. Por otra parte, los commodities, como por ejemplo los maíz, el arroz, la caña de azúcar y muchos de ellos, ¿no? Ellos han desarrollado tecnología para poder sustituir esas materias primas, pero aún así no ha sido suficiente. Entonces, hace años recuerdo que existían los bonos de carbono o el mercado de desarrollo limpio, que los países desarrollados pagaban por contaminar. Sin embargo, hoy en día no debería de ser eso, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de la caña de azúcar en Brasil, recuerdo el programa RenovaBio, ¿no? Que ahora el gobierno le paga al productor si conserva, si no quema caña o si reduce el consumo de agroquímicos, etcétera. Entonces ahí viene la parte de actuar localmente. Nosotros los países emergentes, las regiones, como yo decía anteriormente, el norte, el centro, el sureste, el sur, cada región no le llamaría yo vocaciones productivas, sino más bien tiene ambientes, ecosistemas que podrían ser manejados de una manera científica, tecnológica, que haya esa transferencia de tecnología que nosotros que nos dedicamos a hacer artículos científicos e investigaciones pudiera realmente llegar. Y entonces ese actuar localmente podría empezar a transformar. Es decir, podríamos dejar de usar agroquímicos,
o reducirlos cambiándolos por compostas, por ejemplo, como decía el doctor Oscar, de subproductos agroindustriales, de estiércol, de pulpa de café, de bagazo de caña, no lo sé. Y detalles así. Entonces, pero para eso se necesitan líderes. Y esos líderes muchas veces no están capacitados para, ni siquiera saben la diferencia entre sustentable y sostenible y simplemente lo repiten por una cuestión política. Entonces aquí el gran reto es la apertura, que la apertura de los gobiernos locales, estatales y el federal, la apertura de los productores, la apertura inclusive dentro de las universidades, para que podamos, ahora entra la parte de la ética, para que podamos respetar lo que piensa el matemático, lo que piensa el ingeniero, lo que piensa el biólogo, lo que piensa el sociólogo, el geógrafo, el politólogo, etcétera. Y entonces podamos hacer lo que se ha dicho muchas veces, para llegar al desarrollo sostenible tenemos que emplear la multi, la inter y la transdisciplina. Gracias, doctor Luis. Sí, gracias. Y de hecho, en esto que está comentando, dentro de las preguntas, pues es un poco la parte de, en México, ¿no? Las políticas, la ciencia, las convocatorias que hay para ciencia, ¿cómo están? Porque ahora que precisamente estaba trabajando en un proyecto de caña, platicando con los cañeros, hay muchos que están realizando actividades de cambio de manejos, ¿no? De un cambio de manejo convencional a agroecológico. Están utilizando bioinsumos porque notan esos cambios que hay pues en la tierra, en la producción, que producen en el campo, ¿no? O sea, ellos lo ven y lo sienten todos los días. Sin embargo, una de las cosas que hacen referente o que se les hace muy relevante es que no reciben apoyo por parte del gobierno. Entonces, en el caso de México, ¿ustedes cómo notan si ha habido, digo, en los últimos 10, 15 años, si ha habido un interés por parte de los gobiernos locales, estatales, nacionales, para llegar a cumplir en principio, los objetivos y en segunda, pues el sustentable? En su experiencia, ¿creen que los gobiernos, las instituciones del país están haciendo su trabajo en ese aspecto? Doctor Noé. Yo creo que tenemos leyes. Por ejemplo, voy a tomar el tema de la caña, que es muy conocido. La caña, así como antecedente más importante, es la principal agroindustria de México. Somos el séptimo, octavo productor mundial de azúcar. Somos uno de los principales exportadores a mucha gente. Ahí podríamos hablar de una sustentabilidad social o socioeconómica. Sin embargo, es uno de los sistemas productivos que más impactan en el ambiente. Pero por lo que decía el doctor Luis, la quema, el uso no técnico, porque los agroquímicos no son malos ni buenos, sino simplemente su uso no adecuado es lo que impacta el suelo, el aire, el ambiente, la planta, genera metabolitos en las plantas, que la residualidad y se van al producto final, etcétera, ¿no? Como el caso del glifosato, que se queda ampliamente empleado. Pero bueno, ahora viene la parte del gobierno. Existe una ley que se llama la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, que menciona, es larguísima, para el que guste leerla lo puede hacer para que le dé sueño. Y entonces, pero las partes fundamentales viene el pago, cómo se debe de entregar la caña, el pago de la caña, etcétera. Y menciona por ahí el CITCAña, que la creación de un centro de investigación de la caña de azúcar que hasta el día de hoy no existe. Entonces hay investigadores como el caso del doctor Olvera, que tiene un proyecto cañero, conozco en colegio de posgraduados, yo mismo he tenido proyectos cañeros y otros, y son acciones separadas, ¿no? Que un proyecto sobre reducir quemas, un proyecto de fertilización, sobre cambio de actitudes. Conozco una colega que trabaja con las mujeres cañeras, etcétera, ¿no? Pero entonces el gobierno no toma ese papel de líder que tendría que decir cuáles son las prioridades de investigación.
Si esta es la principal agroindustria, bueno, pues vamos a transformarla. La transformación no viene de la noche a la mañana, pero sí viene día con día. Como bien decía el doctor Olvera, o sea, los cañeros se dan cuenta de que el suelo ya no tiene ya no soporta el cultivo. Las variedades ya no cae la misma cantidad de lluvia. Entonces hay que hacer algo. De hacer un cultivo convencional, bueno, pues ahora vamos a aplicar enmiendas orgánicas, hoy vamos a hacer abonos verdes, vamos a reducir la quema, vamos a establecer sistemas de riego, pero por ejemplo, con sistema solar, vamos a emplear la agricultura de precisión para hacer un manejo más técnico del cultivo. Es decir, la sostenibilidad o sustentabilidad no están peleadas con la tecnología ni tampoco con políticas públicas, sino por el contrario. Políticas públicas, tecnología y capital social son fundamentales para transformar, para pasar de lo convencional al agroecológico que hoy en día ha vuelto a resurgir. Dejó de ser una especie de religión o de culto en los 80, 70, 80, a ser hoy día una herramienta sumamente importante para la transformación del campo. Gracias, doctor. Muy bien, gracias. Doctor Oscar, ¿tú qué opinas sobre? Y mira, lo que yo quisiera aportar de la pregunta que haces de que si estamos haciéndolo en México correctamente, pues mira, está en la Agenda 2030 y si uno se mete a la Agenda 2030.mx, pues sí funciona bastante bien. Creo que hay bastantes indicadores. En el chat hay una pregunta donde habla de Donella Meadows. Yo cuando estuve estudiando esto de los indicadores hace como unos 15 años de los indicadores de sustentabilidad, me basé mucho de los trabajos de Donella Meadows y creo que los indicadores, y ahora que estamos trabajando aquí en planeación estratégica, todo tiene que ver con indicadores. Entonces, sí, estamos haciendo, bueno, tenemos una perspectiva de cumplimiento, creo que está bien, el marco está bien, pero los hechos seguramente les faltará, pues, estarán incompletos, serán, ¿no? Entonces, sí tenemos la vista hacia dónde debemos de ir, pero de que vayamos no lo sé. Lo que sí es de que necesitamos tener este impulso. Al final de cuentas, cuando empezamos a pensar qué es lo que mueve a las economías, siempre pensamos otra vez que son otros. En realidad somos nosotros y esto tiene que ver con el consumo responsable. Si hay empresas contaminantes, existen porque nosotros compramos sus productos que son más baratos porque ellos hacen muchas externalidades que no pagan, entonces por eso son más baratos y nosotros lo compramos y entonces existen por culpa mía que compro sus productos. Entonces, si yo quiero que tengamos otro mundo, pues debo de actuar con lo que yo compro. ¿Qué compro? ¿Qué etiquetas tiene? ¿Tiene metales pesados? ¿Está expuesto a pesticidas? Y si es orgánico y todas estas virtudes que tienen ahora estos productos, pues los menospreciamos porque son caros. Entonces estamos privándonos de nuestro. Entonces, pues es como un suicidio, pues, en la propia humanidad. Pero bueno, en lo que se refiere a, bueno, creo que ahí lo dejo, porque si no, ahorita hice anotaciones y me extendería demasiado. Entonces, sobre la pregunta de que en México estamos haciendo lo correcto, todavía no, tenemos la vista puesta donde debe de ser. Si queremos nosotros mejorar, debemos de ver lo que compramos, debemos de tener una sociedad que participe en el consumo responsable, que yo creo que todavía nos falta mucho porque estamos pensando en una economía de un país en vías de desarrollo donde vemos más en nuestros ahorros y no tanto en nuestro bienestar. Gracias, doctor. De hecho, pues este tema que aborda es muy importante, la educación ambiental, el incluir en la educación básica la parte, el concepto de sustentabilidad es muy importante. Me parece que, bueno, desde mi punto de vista, se ha tenido un poco de avances, digo, a lo mejor en países, pero el tema de la educación ambiental, pues es una parte muy importante. El hecho de saber, por ejemplo, lo que menciona de conocer compuestos que son peligrosos, que
que aspiramos todos los días, ¿no? Que consumimos al comprar unas papitas, cualquier cosa y lo que implica eso, ¿no? O sea, lo que implica el estar generando desechos, ¿no? Continuamente. Eso me parece que es una parte muy fundamental en lo que cubriría la parte de la educación. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles creen ustedes que sean la parte de los progresos que hay? Pues en México, vamos a acotarlo a México, si hay avances pues, en hacer implícito esa parte de la sostenibilidad, de la educación ambiental, ¿no? Digo, no vamos a cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible, pero ¿cómo ven esa parte de la educación ambiental? Ustedes que digo, nosotros formamos parte hasta cierto punto de crear recursos humanos que tengan esa capacidad de pensamiento sobre la sostenibilidad, que todo lo que hagan sea sustentable y que de hecho ahora también nos lo hacen muy implícito en muchas cosas, ¿no? En la responsabilidad social, que también es un tema pues que tiene que ver mucho con esto del desarrollo sustentable, ¿no? Que es una cosa que lo tenemos que hacer como institución, como escuela, como dentro de los mismos proyectos nos piden tener esa parte de la responsabilidad social. En respecto a estos temas, en principio, ¿cómo ven la parte de los avances en cuestiones de educación y también la parte de los proyectos? Doctor Oscar. Mira, creo que esto es fundamental. Desafortunadamente yo no participo directamente en estas acciones, ponle la educación primaria y la formación o sensibilización de las nuevas generaciones. Yo pues no participo directamente, pero me he acercado un poco con lo que se refiere a dar pláticas en las preparatorias y sensibilizar a los estudiantes y tal vez para motivarlos a tomar conciencia, ¿no? Sobre estos aspectos de integración con los procesos productivos y la naturaleza, el cambio climático, etcétera. Eso creo que me gusta mucho. Pero creo que donde sí me he desempeñado más sobre estos temas es más desde la perspectiva de las normas, de los estándares, las ISOs. Ahorita que estamos hablando de responsabilidad social empresarial, pues la ISO 26000, ahora la ISO 14000, la ISO 50000, que es la del uso eficiente de energía. Todo eso sí está muy bien para que las industrias cumplan con todos estos requerimientos de la sostenibilidad, que se derivan muy bien. Y creo que hay muchos protocolos, el GHG Protocol, está el Global Reporting y otras iniciativas que son muy buenas, pero te digo, es donde ahí sí yo me muevo y donde yo creo que sí podríamos hacer bastante, pero definitivamente que lo que va a cambiar al planeta no son estos, es la educación básica, es la educación de los niños. En México, pues ya ves cómo estamos ahora, este nuevo sistema que tenemos ahora político, de que pues hay una controversia sobre los libros de primaria y todo eso, entonces estamos en una discusión muy banal cuando debemos estar hablando de otros aspectos, ¿no? Espero que lo que ahora se está introduciendo en la educación de primaria, pues sí tenga esta perspectiva de sustentabilidad. Desafortunadamente yo no estoy muy relacionado directamente con esto. Muy bien, gracias doctor. Doctor Noé. Sí, yo creo que coincido con el doctor Oscar. La educación primaria, la educación desde casas son fundamentales. Pero hoy en día las nuevas generaciones han crecido, por ejemplo, con los temas del reciclado, ¿no? Que dicen que reciclar es cool, ¿no? O está bien, ¿no? Y estamos ayudando al planeta, ¿no? Pero gran parte de nuestros hogares, pues, la basura, o lo que llamémosle basura, no son separados, se van en el mismo camión o en el mismo contenedor y no son empleados y son, digamos, son recursos que están siendo confinados en algún lugar. O sea, vidrio, papel, cartón, residuos de alimentos,
cárnicos, etcétera. Todo eso pues, es materia prima para crear algo nuevo. Y al hacerlo se reducirían lo que se llaman las huellas, la de energía, la de carbono y la de agua, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del sector industrial, pues se han hecho muchas cosas, principalmente porque existen normatividades que es, como decían hace años, el que contamina paga. Y entonces es mejor invertir en algo, en un sistema de tratamiento de aguas, en reducción de emisiones o en hacer un mejor manejo de la energía, que es una de las cosas más caras para evitar pagarle a la CFE, que es carísimo el servicio industrial. Pero mucho de eso volvemos a los temas iniciales que planteábamos. Es una cuestión económica más que ambiental. Y en el caso de la educación en la que coincidimos, que es posgrado, pues es increíble muchas veces llegar a clases de maestría o de doctorado y que el estudiante no tiene idea de qué es la sustentabilidad. Entonces también es necesario trabajar con este sector y pues la sustentabilidad o la sostenibilidad tiene que estar necesariamente en todo. No porque yo hago un posgrado en medicina o porque lo hago en contaduría o porque soy del área de ingeniería. Recordemos que hace no muchos años se pensaba que hablar de sostenibilidad se refería a plantas de tratamientos de aguas, ¿no? Y tratar de... No, hoy en día tenemos que, como decía al inicio de esta pregunta, empezar desde casa. Pero la educación es fundamental. O sea, por ejemplo, no solamente estar viendo TikTok o estar viendo Instagram o cosas así, sino que también la educación que se da hoy en día en las primarias debería de ser una educación de tipo integral. O sea, regresar a los clásicos, ¿no? Por ejemplo, leer los clásicos de literatura, incluir música, desarrollar ciertas actitudes y competencias en los niños, desarrollar esa responsabilidad hacia la naturaleza. Es decir, no voy a cortar una flor porque me gusta y me la llevo y después la tiro, ¿no? O la destruyo con mis manos, ¿no? Mencionar que hacer conciencia de que son seres vivos. Y esto no tiene que ver con ninguna religión ni nada de eso, es simplemente... Y si nosotros los destruimos, algún día el planeta nos va a destruir. Gracias, doctor Luis. Sí es, no, pues de hecho esta parte, estos seminarios también son un poco para eso, para pues discutir y dar muchos de los temas que se investigan, ¿no? En México. Y pues les agradecemos a ustedes. Si tienen los participantes, a los que están oyendo, a los oyentes, pues si tienen alguna pregunta, es momento de hacerla. Por aquí hay una pregunta que dice que a 51 años del libro Los límites de crecimiento de Dennis y Donella Meadows y Georgian Radens, basado en la simulación dinámica que concluyó en el colapso de la sustentabilidad de la Tierra en los siguientes 100 años. La pregunta es, ¿cuáles son las nuevas variables que... Pregunta para Noé Aguilar. Bueno, yo creo que si este libro fue escrito hace 51 años, yo lo leí parcialmente. Hay muchas cosas que, por ejemplo, el doctor Oscar mencionaba, que son los indicadores de sostenibilidad o de sustentabilidad de algún sistema productivo, de ciudades, del sector agropecuario, hay para todo. Y no hay un consenso así total de manera de poder decir son estos y sobre esto nos basamos. Pero tenemos la Agenda 2030 con los 17 objetivos. Yo creo que después de 8.000 millones de personas que vivimos en el planeta, hay un contraste muy grande. Por ejemplo, hay niños obesos desnutridos y hay niños flacos bien nutridos. ¿Qué es lo que pasa, no? Pues es mucho de una percepción, ¿no? Como decía también el doctor Oscar, los patrones alimentarios, los patrones laborales, la incorporación fuertemente de las mujeres al trabajo, a la política, a las actividades que eran prácticamente destinadas al género masculino, como se dice hoy. Eso ya son cosas del pasado. Entonces, así como
como creemos en la evolución, también tenemos que pensar que esa evolución continúa. Entonces, hoy en día, hablar de indicadores, hablar de cosas que se tienen, primero tendríamos que hacer un diagnóstico a nivel global, a nivel países y a nivel local sobre en qué estamos mal y en qué podemos mejorar. Como digo, una de las cosas más importantes, pues es entonces hay que ver que esto tiene que ver con la cultura, con las tradiciones, con la historia, con los recursos naturales que cuenta una región, un país. Pero recordemos, por ejemplo, que el mundo come 5 cosas. Come arroz, trigo, maíz, cebada y avena. Pero recordemos que anteriormente había otros productos que hoy en día los llaman superalimentos, como el tef, la quinoa y los granos ancestrales y cosas así. Entonces se tiene que revisar básicamente los recursos que tienen los países y yo no creo que el mundo vaya a colapsar en 50 o 100 años a menos que ciertos conflictos como el que está ahorita en Ucrania o el que está en Israel puedan escalar a una tercera guerra mundial. Pero aún así la humanidad sobreviviría, los pocos que sobrevivirían volveríamos a empezar. Pero si esto no sucede, yo pienso que la tecnología y las políticas públicas, como ya lo mencioné, son factores clave para poder hacer esos cambios. Pero lo más importante es que todos tengamos la voluntad de hacerlo. Es decir, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de la caña de azúcar que el doctor Olvera lo conoce bien. Si un productor hace acciones para mejorar su suelo, para evitar la quema, para tener una mejor caña, y no reducir las plagas, por ejemplo, el vecino no hace nada. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, como país tenemos a la mayor economía del mundo. Son altamente contaminantes y si bien hay acciones, hay investigación muy interesante, muy de punta, muy de vanguardia y nos dicen qué hacer por el caso de los biocombustibles que tuvieron un boom muy importante, hoy ya van a estar siendo desplazados por otras cosas. Aquí en México, por ejemplo, eso de los biocombustibles nunca ha podido llevarse a cabo. O sea, pasó el boom del etanol, seguimos produciendo gasolina o importándola, quemando combustóleo, quemando carbón, etcétera. Pero los desarrollos energéticos, por ejemplo, en energías renovables, eólica, solar, mareomotriz, etcétera, todavía son pocos. Y no se diga en el caso del sector agroalimentario. Somos una potencia agroalimentaria de exportación, pero el país importa la mayoría de los alimentos que come, como por ejemplo el más básico, que es el maíz. Entonces hay muchas cosas que ver. Entonces lo que yo respondería es que el mundo todavía aguanta y va a aguantar mucho más, pero hay que reestructurar la manera de hacer las cosas. Hay que saber qué tenemos, cómo lo tenemos y qué acciones podemos hacer para llegar a esa sostenibilidad. Ok. Muy bien, doctor. Pues para ir cerrando esto, pues también un poco al doctor Oscar, ¿qué cree o hacia dónde vamos en estos temas de sustentabilidad? ¿Cómo lograremos alcanzar los objetivos que, bueno, pues son para la Agenda 30, pero no sé, yo creo que van a requerir más tiempo, como dice el doctor Noé? ¿Qué nos falta? ¿Hacia dónde cree que vamos con este tema de la sustentabilidad, doctor Oscar? Sí, mira, yo quisiera nada más complementar un poco de la pregunta anterior. Sí. Hay una autora que es Anne Forestier, una autora francesa que hace como 20 años leí su libro, que decía al inicio que ¿quién es el ser humano más pobre en el planeta? Pues el ser humano más pobre en el planeta o más marginado, pues es una mujer africana. Entonces, ahora que hicimos nosotros un estudio ahí en la región centro, me di cuenta que cuando estamos desarrollando nuestras ciudades, mucho tiene que ver la educación de la mujer. Y es muy cierto eso que dicen, quien educa a un hombre educa a un ser humano, quien educa a una mujer educa a una comunidad. Y eso es bien importante. Entonces ahora eso de la equidad de género y de dar la importancia a la educación de la mujer, creo que sí es bien fundamental y creo que ahí la sustentabilidad va a estar, porque ahí va a estar en la familia, no en la casa. Una mujer que tiene una conciencia y una educación
aunque no sea muy elevada, con que tenga una sensibilidad, con eso es suficiente para que sus hijos tengan una necesidad, ¿no?, de conocer o una autorregulación al bien hacer. Y entonces creo que es bien fundamental. Ahora, de lo siguiente, de qué es lo que sigue, yo con la tendencia que he visto de lo que es la sustentabilidad y para preparar la reunión, creo que sí hay algo nuevo, porque a mí realmente me fastidia esto de lo ecológico, así como yo lo veo todos los días, y eso de que digan que hay materiales ultra ecológicos, pues es una cosa que no existe, no puede ser eso, no es. También lo sustentable eso no es, y es un término que se va a desgastar. Ahora ya se está hablando mucho de la resiliencia, ¿no? Fíjate, lo de la resiliencia es un término más como psicológico. Y ahora que estaba viendo esto, encontré un artículo que hablaba de la COP28, que es en esta semana, que está hablando del capital cerebral. Y creo que sí va por ahí el futuro, pues, sobre esos nuevos indicadores. Y de hecho, si me dejan compartir así un poquito, a ver si lo puedo hacer. Y porque tenía una presentación, pero de lo que nos están diciendo, creo que allí sí ya se ve, ¿verdad? Y ya se ve. Eso es, a ver, por aquí está, nada más que como que se cierra. Este grupo, esta asociación de economistas de Mediterráneos, hablan de eso del capital cerebral y creo que sí, porque hay algunos indicadores, ellos tienen un dashboard donde tratan de esta temática y básicamente es para entender cómo, a ver, es que como que no me sacó, pues, ya está, como que se cierra. Y habla del cerebro humano, pues se me hizo bien interesante porque está incluyendo al individuo y a la humanidad. Y habla de indicadores, por ejemplo, de la educación. Y entonces aquí habla de estas necesidades que tendríamos para garantizar el desarrollo del cerebro. Y vean, aquí vienen indicadores, algunos datos, y esto viene de un artículo que se acaba de publicar ahora, que es el capital cerebral y el desarrollo ecológico y ambientes sustentables. Sí, se me hace muy, muy interesante y creo que es una guía para poder nosotros definir nuevos indicadores. Y voy a dejar de compartir para no hacer un paréntesis tan grande, pero creo que sí, el futuro de ahora de la evaluación de la sustentabilidad se va a ir mucho hacia aspectos muy neurológicos del desarrollo del individuo, pero de las neurociencias. Ya dejé de compartir, ¿verdad? Sí, ya. Bien. Y entonces creo que sí, va por ahí, porque si ustedes ven la historia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de los eventos que hubieron en el 72 con la primera reunión de sustentabilidad en Estocolmo en el 72 y luego pasando al 92 acá el de Río de Janeiro, que fue más de la Agenda 21, y luego pasando a esto que tenemos del programa Hábitat, que es cómo quieres tener un medio ambiente bonita o integrada, o dónde crees tú que vas a tener niños que van a tener una sensibilidad de sus medios si ahí viven hacinados como en unas jaulas. Pues no va a haber un futuro. Entonces ahora si lo pasamos más allá es al desarrollo del individuo. Y para el desarrollo del individuo, ellos se van al cerebro. Y digo, ¿por qué? Pues sí, porque al final de cuentas somos nosotros. Y nosotros estamos en nuestra identidad, y nuestra identidad está en nuestro pensar. Y en esa tablita que ahorita le pasé rápidamente hablaba de todo lo que es la exposición a los pesticidas, los disruptores endocrinos, la contaminación del aire, el acceso a paisajes naturales, todas esas cosas que no tenemos ahora o se nos está perdiendo y nos estamos acostumbrando tanto que yo creo que es mejor pensar
en el bienestar del individuo. Creo que ellos se equivocaron un poquito porque en realidad eso es lo primero, pero al final de una presentación que yo tenía, que ya no voy a hacer, pero hablaba Georges Kurbeigen, que es una de las personas que yo identifico como más influyente, mayor reconocimiento en eso de la sustentabilidad, es de que al final de cuentas es la felicidad. Así, y hay indicadores ya de felicidad que son muy subjetivos, pero creo que va hacia allá. Es cómo ser felices, cómo ser, eh, pues, mejor calidad de vida que nivel de vida. Así, cómo podemos, porque el nivel de vida, vamos a tener eso de la huella ecológica y los planetas que se requieren para tener un nivel de vida como los norteamericanos. Pues no, es vivir bien. Los 8.000 millones de habitantes del planeta, ¿cómo podemos? Y cómo es el bienestar de nuestros cerebros, de nuestra integridad como individuos. Por ahí van a ir los indicadores. Muy bien, gracias, doctor. Por ahí creo que Carlos Mario tenía una pregunta. No sé si vas a hacerla o por el chat, antes de cerrar. Sí, comentarios A con ver, échale. respecto, tal vez para contribuir un poco sobre la discusión que se abrió en este espacio, de algunos puntos que mencionaron los ponentes. Por ejemplo, hay un punto que me gustaría contribuir con respecto a economía como un invento del ser humano. Yo propondría que economía es más bien una forma de estudiar una faceta de los seres humanos. O sea, economía como ciencia intenta entender una realidad del ser humano, y esta realidad es una faceta de su comportamiento. ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo lo estudiamos? Eso es lo que intenta hacer la economía. Esta faceta del ser humano es cómo la sociedad, cómo el ser humano se organiza para satisfacer sus necesidades. Sabemos bien que el ser humano es un ser social por naturaleza, que sobrevive con ayuda de otros seres humanos y vaya, la producción, de la creación de satisfactores, bienes y servicios, deriva de esta capacidad que tiene el ser humano. Y entonces la economía lo que intenta es explicar en diferentes puntos de vista cómo es que el ser humano se organiza para llevar a cabo esos procesos productivos. Y de ese estudio hay un concepto que también es muy importante para la economía, que es la escasez de los recursos. De ahí deriva, conforme el ser humano ha ido sofisticando sus formas productivas a través de diferentes sistemas, a partir de diferentes modos de producción, la escasez ha tomado un papel cada vez más importante en términos de el efecto que está teniendo la actividad humana sobre el ambiente, sobre todo sobre el ecosistema. Entonces surgen conceptos como la sostenibilidad y la sustentabilidad. Y bueno, hay también una discusión, como ustedes bien hicieron saber en estas ponencias, sobre cuál es la diferencia, ¿no? Algunos autores integran conceptos o integran algunos elementos que sustentabilidad. Algunos autores atribuyen a la diferencia al concepto que surge de los países desarrollados, sobre un sistema, sobre un conjunto de formas productivas que están asociadas prácticamente al capitalismo. Mientras que la sustentabilidad se le ha intentado asociar a un sistema o tratar de buscar alternativas a las formas productivas que existen. Es decir, la sostenibilidad sí busca lo que menciona, tratar de producir a través del cuidado del medio ambiente para que las futuras generaciones tengan acceso a la producción y a formas, a calidad de vida, ¿no? Pero pone un especial énfasis en que bajo este sistema, bajo el sistema capitalista de producción, o más bien no hace una acotación sobre esta base, mientras que la sostenibilidad en algunos países latinoamericanos intentan asociar este concepto a un cambio, ¿no? A un cambio de un sistema que propiamente está generando los problemas al momento de generar formas productivas que por naturaleza generan un daño al ambiente. Entonces ahí digamos, es el ligero
la ligera diferencia entre la sostenibilidad y la sustentabilidad que algunos autores manejan. Ahora bien, otra cosita que por ahí me sonó es que si bien al consumidor se le achaca o se le atribuye la responsabilidad de cuidar al ambiente a través de separar la basura, consumir, no tirar el agua, algunos productos biodegradables, vaya, diferentes acciones que se le atribuyen al consumidor para que haya un cambio en todos los efectos que están existiendo sobre el medio ambiente, dado que existe un sistema productivo altamente dañino para el medio ambiente. Yo ahí me preguntaría, ¿qué tanto efecto tiene las acciones de los consumidores cuando tenemos un sistema productivo que está diseñado para producir en grandes cantidades sin tomar en consideración que tiene un efecto adverso? Realmente las acciones que a las personas se les está inculcando puede tener un efecto positivo y no necesariamente volcar nuestro esfuerzo en cambiar el sistema productivo, el enfoque del sistema productivo, porque es la forma en la que estamos produciendo la que está generando realmente el daño, ¿no? Bueno, esa sería una perspectiva, ¿no? Desde mi punto de vista, no, si bien sirve porque los mismos consumidores son quienes al final forman parte de este sistema que produce, se genera conciencia, pero, pero el meollo del asunto, lo que está detrás de la gran devastación ambiental, es la forma en la que estamos llevando a cabo los procesos productivos. Bueno, eso serían, bueno, de mi punto de vista, algunos elementos que me Gracias, gustaría colocar aquí en el foro. ¿Tienen algún comentario al comentario que hizo Carlos Mario, doctores? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Carlos Mario. Y bueno, pues es como un corolario de lo que hemos estado discutiendo, sí. Sí. Definitivamente me quedo con la última frase que nos mencionó, la última conclusión. Los sistemas productivos son los que están impactando la sostenibilidad o la sustentabilidad. Entonces, si no hay ese cambio en la forma de los sistemas productivos y, como bien decía, este nuevo concepto del capital cerebral y la percepción, la perspectiva y muchas cosas más, pues la sostenibilidad vendrá siendo un nirvana o un sueño por alcanzar. Pues así estos temas. Pues ya son más de las 12. Pues agradezco a todas las personas que se conectaron. Seguiremos el próximo año con estos seminarios interinstitucionales, con otros temas también de mucho interés. Y pues también agradezco a los participantes, al doctor Noé Aguilar Rivera y al doctor Óscar Aguilar Juárez, pues por brindarnos este espacio de tiempo y platicar con nosotros. Y pues también a los asistentes agradezco mucho por participar y gracias por escucharnos. Agradezco a ustedes también. Sí, muchas gracias a todos los que se conectaron, varios amigos conocidos y todo está muy agradable saber que están por allá. Muy bien. Sí. Gracias al doctor Noé, también muy interesante su contribución y me da mucho gusto coincidir con muchos de ustedes. Muy bien, pues muchas gracias a todos y gracias por participar. Gracias, doctor Luis. Muchas a los gracias. asistentes. Hasta luego. Gracias. Bye.